buenos días. Primero agradecer al Leti Laboral por invitarme a participar como ponente, al doctor Ramiro de Valdivia por tener la gentileza de considerarme en este encuentro de jueces a nivel sur. Ahora que venía temprano, recordaba con Isaac de que a esas horas más o menos eran nuestras clases en la universidad, ¿no? en la Católica Santa María. Y teníamos que salir madrugar, y por el frío que hace aquí en Arequipa, el agua helada, lavarnos como gatitos, y venir rápido, ¿no? Esto también, y reencontrarnos con amigos de la universidad o de otros lados. Entonces, siempre es grato estos encuentros, ¿no? A uno le hacen recordar vivencias, y, y esta vivencia de ahora tampoco la olvidaremos. Me han encargado que detalle algunos aspectos relacionados a la sentencia, algunos aspectos relevantes. Uno de los temas es la notificación de la sentencia en estrados, un tema que quizás por el nombre no es muy común, pero lo que significa es que las lecturas de las resoluciones judiciales se den en audiencia o se den en el lugar donde reside la persona quien ordena, en este caso, en los órganos jurisdiccionales. Esta modalidad la ha asumido la nueva Ley Procesal de Trabajo, los artículos 32 y 33, y ya tenemos un pleno jurisdiccional al respecto, ¿no? Que es un pleno jurisdiccional supremo de mayo del 2014, donde señala como pregunta desde cuándo se debe computar el plazo de impugnación de una resolución judicial. Y la conclusión es que el cómputo del plazo de impugnación se inicia desde el día siguiente de la fecha programada para la notificación de la sentencia, de conformidad con los artículos 32 y 33, y solo en casos excepcionales, cuando no se tenga certeza de la notificación, en el plazo que prevé la ley 29497, se computará desde el día siguiente a la fecha de recepción de la notificación efectuada por las partes. Aparentemente, si ya tenemos un pleno, el asunto quedaría claro, ¿no? El problema es que a pesar de este pleno, todavía hay casos donde las partes señalan de que al no haber sido, no haber asistido a las audiencias, no han tomado conocimiento de cuándo se les iba a notificar la resolución y que por lo tanto se les había perjudicado su derecho a la defensa, al contradictorio. Y que este era un caso de falta de certeza, ¿no? En la notificación. Entonces la idea es saber cuándo es que hay falta de certeza, en qué casos no podemos tener la convicción de que efectivamente ha tomado conocimiento de la resolución. Los artículos 32 y 33, ya sabemos nosotros, señala que los plazos de apelación empiezan a correr desde el día siguiente de la audiencia o de citar a las partes para su notificación. El 33 señala prácticamente lo mismo, tienen que comparecer las partes para la notificación de la sentencia. Ya hay casaciones previas al pleno que mencionamos, la 9439. Leemos lo resaltado en negrita, dice desde el día siguiente a la fecha programada para la notificación de la sentencia respectiva. La 9809 dicen, pero este acto no implica que el plazo para interponer recurso casatorio respectivo se comience a computar desde la recepción en el domicilio procesal señalado por la recurrente, por eso este empieza a correr desde el día tal, día siguiente a la fecha de notificación de la sentencia, venciendo el 9 de octubre del 2002. Vean ustedes que siempre hay, en estas casaciones se establece que se debe tener por notificado el día que he citado, pero siempre hay la posibilidad de la falta de certeza, ¿no? Y hay una más que dice que el plazo se empieza a computar a partir de la recepción de la cédula de notificación. Entonces, es por eso que el Pleno Supremo señala de que se computa desde el acto de la notificación en audiencia, salvo que se acredita falta de certeza en la notificación. Entonces, justo ese salvo pues es lo que nos trae problemas, ¿no? Hay una casación posterior a ese pleno de la libertad, donde dice en aplicación de lo dispuesto, el pleno ya lo cita, respecto al plazo para interponer recursos, el mismo empieza a computarse desde el día siguiente a la fecha de citación a las partes para que comparezcan, no pudiéndose reprogramar la misma sin que exista causa objetiva que lo justifique. Otra salvedad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos distinguir
estas excepciones a la regla. He querido traer algunas resoluciones de mis colegas de la Corte de Moquegua. Esta es una resolución dictada en el expediente en hilo, donde señala que se declara improcedente el pedido de nulidad de actuados porque la parte tomó conocimiento de la resolución, o en todo caso del fallo, ¿no? Y que no corresponde hacer llegar la notificación vía central de notificaciones. Cuando recién se implementa la nueva ley procesal de trabajo había mucho problema de este tipo, ¿no? Pensaban los señores abogados de que igualmente tenían que ser notificados en sus domicilios. Inclusive a nosotros nos plantearon acciones de amparo por haber vulnerado su derecho a la defensa. Hay otro caso similar también de hilo, donde una empresa solicita la nulidad de la notificación de la sentencia porque el representante de la empresa demandada no concurrió a la audiencia de juzgamiento. Por lo tanto, no tuvo conocimiento en qué fecha el juzgado citó a las partes para notificar la sentencia. Vean ustedes el argumento, ¿no? No fui a la audiencia, y como no fui, no me enteré. Entonces, de lo que hablamos aquí es de la falta de diligencia de las partes, pero aún así invocan la falta de certeza en la notificación. Obviamente, la sala de hilo confirma la resolución recurrida. Ante estos casos, hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo se considera que no hubo certeza en la notificación y por ende se computa desde el día siguiente a la fecha de recepción de la notificación efectuada a las partes? Entonces ahí me parece que ya en cada caso el juez tendrá que analizar si en efecto pues hubo alguna contingencia, algún hecho no previsto que impidió que las partes tomaran conocimiento del acto de la notificación. Otro de los temas que me han pedido que toque es el caso de la motivación de las sentencias en el proceso de la nueva ley procesal de trabajo respecto de la concisión y precisión. Nosotros sabemos ya que el Consejo Nacional de la Magistratura sacó un precedente, el contenido en la resolución número 120/2014, donde establece algunos parámetros para la evaluación de la comprensión jurídica del problema. Y señala que las resoluciones y dictámenes fiscales deben ser ordenados, claros, llanos y caracterizados por la brevedad en su exposición y argumentación. En síntesis nos piden claridad y brevedad. Y creo que eso siempre lo enfatizan los ponentes de argumentación respecto de la forma en que deben dictarse las sentencias. También señala que la motivación debe ser suficiente, que se analicen y discutan todas las pretensiones, hechos controvertidos a las alegaciones jurídicas de las partes. Creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Si no nos pronunciamos sobre alguna pretensión o un hecho controvertido, esa resolución carecerá de validez. ¿Qué debemos evitar al momento de dictar nuestras resoluciones? Párrafos y argumentos redundantes, fórmulas de estilo o frases genéricas irrelevantes. Si nosotros revisamos a veces cuando recién entramos a elaborar a un órgano jurisdiccional, lo primero que pedimos es el copiador, ¿no? Y buscamos las plantillas. Y lamentablemente pues hay algunas plantillas que vienen arrastrando términos de hace muchos años y nosotros las seguimos utilizando, que no son más que fórmulas de estilo o frases genéricas irrelevantes, ¿no? El tantum appellatum, tanto evolutum, lo vengo viendo en todas las resoluciones de segunda instancia, cuando una que es un latinismo, que ya sabemos que no debemos ponerlo, y otra que es irrelevante porque ya sabemos que en segunda instancia se debe resolver solamente lo que se apela. Otra es la mera glosa o resumen de todas las pruebas practicadas sin razonamiento probatorio. A veces hacemos eso, ¿no? Hacemos un listado de medios probatorios, cuándo lo presentó, cómo lo presentó, pero no decimos nada respecto de la pretensión. Otra cosa que es preocupante también es el mal uso de la ortografía y la puntuación. Yo siempre a los chicos de la universidad les digo que deben leer bastante porque solo así es que se puede mejorar la redacción y la ortografía. Pero a veces también encontramos errores garrafales que desmerecen pues un escrito o una apelación.
Hay también párrafos interminables que contienen argumentos distintos y hasta contrapuestos divididos por una coma. Lo que nos dicen los especialistas en la materia es que tratemos siempre de hacer párrafos cortos, ¿no? Y siempre utilizando el punto para que las ideas estén separadas. Cuando hacemos párrafos largos, interminables, pueden haber ahí muchas ideas, pero finalmente nos terminan desorientando. Aparte de esta resolución administrativa del CNM, hay una resolución administrativa del Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo, principalmente de Presidencia, donde aprueba un manual judicial del lenguaje claro y sencillo. Y es reciente, ¿no? Es de diciembre del 2014, que creo que no se ha difundido lo suficiente. Nomás nos hemos centrado en la resolución del CNM, porque creo que a todos nos interesa estar a la par de lo que dice el CNM, pero también tenemos una resolución administrativa de nuestra institución. Y ahí pone ejemplos interesantes, ¿no? Dice, el uso de vocablos técnicos jurídicos. Dice, el recurso de casación, este es un ejemplo que se extrae y está contenido en esta resolución administrativa como un ejemplo, ¿no? Dice, el recurso de casación es eminentemente formal, técnico y excepcional. Para lograr fines principales de este recurso, entre paréntesis, nomofiláctico, uniformizador y diquelógico, se requiere que, ¿para quién están orientadas las resoluciones judiciales? Para la comprensión de los usuarios, ¿verdad? Y nosotros, de repente, la mayoría de nosotros sabemos que es nomofiláctico, sabemos que es diquelógico, y eso, por si acaso, es una resolución casatoria. Entonces, técnicamente hablando, sí sabemos que estas características debe reunir una resolución casatoria, pero esto le vamos a decir al usuario que es diquelógico, ¿no? La búsqueda de la justicia, nomofiláctico, unificar el derecho objetivo, pero ¿no era mejor decir eso? Entonces, el mismo Poder Judicial, la presidencia del Poder Judicial señala que debemos cumplir con un lenguaje claro y breve, ¿no? También hay falta de uniformidad en los vocablos utilizados. Vean este párrafo, este es otro ejemplo, lo que es subrayado dice parte demandante, accionante y actor. En las tres, que son palabras distintas, se refieren a la misma persona. Entonces, un usuario que no sepa distinguir entre actor o accionante, pues se va a confundir. Lo que sugiere esta resolución administrativa es de que pongamos, por ejemplo, la empresa X en adelante la demandada, y a partir de ahí desarrollemos la redacción. Claro, cuando a los que les gusta redactar artículos, es muy bonito utilizar sinónimos, ¿no? Porque demuestra un conocimiento del castellano, del español, pero para los efectos no es muy apropiado. Otro de los temas que me han encargado es la valoración de los medios probatorios actuados en juicio. Tenemos una casación del 2014 que señala la admisión por parte del juzgador de las pruebas presentadas por el demandante en la etapa de juzgamiento fueron realizadas en virtud de la facultad prevista en el artículo 22, decisión que es inimpugnable según lo establece la citada norma. Según esta casación, en un proceso laboral, las nuevas pruebas presentadas por el demandante durante la etapa de juzgamiento pueden ser consideradas como pruebas de oficio, siempre y cuando así lo estime el juez. Venimos aquí al tema, ¿no?, de la prueba de oficio. Si alguien se descuidó y no presentó su medio probatorio en la etapa postulatoria o al contestar la demanda, y ya precluyó esa etapa, puede pedirle al juez que utilice la facultad de medio probatorio de oficio. Pues según esta casación sí. Pero aquí venía lo que el doctor Armaza nos estaba machacando, ¿no? Hasta dónde ya esa facultad del juez de utilizar la facultad de medio probatorio, de actuar medio probatorio de oficio. Hay una casuística que la traemos de la sala descentralizada de Hilo, donde en efecto se cita el artículo 22, pero se fundamenta por qué se admite la prueba de oficio. Y se señala que es ante todo una prueba adicional, es decir, presupone que existe prueba para acreditar un hecho, pero es insuficiente. El doctor Armaza nos quería decir eso, ¿no?, que no es que cualquier medio probatorio que se le ocurra
al juzgador, sino que tiene que reunir estas características. Porque si no lo hacemos así, el juez estaría sustituyendo a la parte y estaría vulnerando su deber de imparcialidad. Otro caso de prueba de oficio es también de la sala de hilo. Se cita también el artículo 22 y el 194 del procesal civil, que también habla de la facultad de la prueba de oficio. Y en este caso, la demandada solicita que se incorpore como medio probatorio un documento determinado. Igual, también se admite, se cita doctrina y para también fundamentar el hecho, ¿no?, de la admisión de la prueba de oficio, que debe derivar de la prueba aportada por las partes, ¿no?, del choque, digamos así, de medios probatorios, que salga la necesidad de una nueva prueba. Deben estar relacionadas con los hechos controvertidos que surgen de las posiciones de las partes, deben estar sometidas a contradictorio, lo que se decía también antes, y son subsidiarias y no sirven para sustituir a las partes. Y aquí vienen las preguntas. Si la parte pide que se admite y actúe prueba de oficio, dado que ya venció el plazo preclusivo para ofrecer prueba, ¿debe el juez acceder al pedido bajo la forma de prueba de oficio? ¿Cómo distinguir un medio probatorio de oficio con un medio probatorio no ofrecido oportunamente por las partes? Yo recuerdo que algunas veces las partes, cuando no querían que un juez conozca un caso, no lo recusaban, sino le decían, absténgase por decoro. Pero nosotros sabemos que la abstención por decoro es una facultad del juez, que no la pueden pedir las partes. Igual, las partes pueden pedir prueba de oficio, si es una facultad del juez. Entonces, esa interrogante también la dejamos para la discusión. Aquí hay un caso también que se ha presentado en la sala de Mariscal Nieto, en la sede central de Moquegua. No, en este expediente, la demandada, que es la universidad, solicita que la sala, al momento de resolver, tenga presente una resolución de consejo universitario. Dicha resolución no fue ofrecida por la universidad. Cuando apela, tampoco la ofrece como medio probatorio. Y solo en un téngase presente dice que la considere al momento de resolver. Entonces vean ustedes, pero ¿cuál es la importancia de esta resolución del Consejo Universitario de la universidad? Que esta resolución deja sin efecto una resolución anterior que es materia del proceso. Entonces, clave, indispensable para solucionar el fondo del asunto. ¿Pero qué hacemos? Ni siquiera fue ofrecida como medio probatorio. La adjuntan y piden que se tenga presente. En la sala se ha producido discordia, ¿no? Recientemente, estos días, se ha resuelto esto y por mayoría se ha optado por admitirla, ¿no?, dada la naturaleza del medio probatorio. La ponencia en minoría señala de que no se debe premiar el descuido o negligencia de las partes. De todas maneras es un tema discutible, ¿no?, porque estamos ante la verdad o ante el cumplimiento de la formalidad procesal, ¿no? En este caso también tenemos varias preguntas. ¿Debe meritarse un documento no ofrecido como medio probatorio? ¿Qué pasa si dicho documento es esencial para resolver el conflicto? ¿Debe ser incorporado como medio probatorio de oficio? Si se incorpora de oficio, ¿se estaría reemplazando a la parte demandada en su defensa? Como ya les dije, en este caso se trataba de una resolución de la universidad que dejaba sin efecto otra resolución que era materia del proceso. Otro de los temas que se me han encargado es la valoración de la sentencia respecto a la conducta de las partes, que también se ha estado hablando anteriormente por mis colegas. Hay un cuarto pleno jurisdiccional en materia laboral y previsional. Dice, en el proceso ordinario laboral regulado por la nueva ley procesal de trabajo, si el demandado no asiste a la audiencia de juzgamiento, debe el juez actuar los medios probatorios ofrecidos al contestar la demanda. El pleno acordó que sí se pueden actuar. Entonces, aparentemente también queda claro el asunto, pero también tenemos alguna casuística, ¿no?, que tenemos de Mariscal Nieto. Dice, la demandada solicita la nulidad de actuados, interpone dos excepciones,
sin embargo no asiste a la audiencia de juzgamiento. El señor juez señala de que no se le tiene por desistido tácitamente de esas excepciones por no haber ido a la audiencia a sustentar su pedido y a actuar la prueba. Eso ha subido en apelación a la sala de Mariscal Nieto y también, eso sí, más bien no ha salido todavía. Apenas salga se los comunico. Respecto a eso, hemos encontrado un pleno que se realizó en Tacna el 2014, donde hace esa pregunta, ¿no? Dice, las excepciones contenidas en el escrito de contestación necesariamente deben ser oralizadas en la audiencia correspondiente a fin de que sean tomadas en cuenta, y en qué momento deben ser resueltas en la propia audiencia o junto con la sentencia. La conclusión es, no es obligatorio que las excepciones sean oralizadas en audiencia para que las tenga en cuenta, basta que conste en el escrito de contestación y pueden ser resueltas con la sentencia antes de ello. Aparentemente ya nos aclara, ¿no?, la figura, pero ¿y dónde queda la oralidad? ¿No? Lo que acaban de decir mis colegas, ¿cómo es que sustento mi medio probatorio? No basta con leerlo, yo tengo que fundamentar por qué presenté el medio probatorio. Y si no asisto, no me estoy asistiendo, tarea para la casa, ¿no? Tenemos la pregunta, si la parte demandada plantea por escrito nulidad y excepciones, si su representante no se presenta a la audiencia de juzgamiento, se entiende que se ha desistido tácitamente y el juez no debe pronunciarse al respecto. Esa es la pregunta motivadora.